partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. La comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, se ha mostrado orgullosa por el acuerdo sobre el clima y la energía para el decenio 2020-2030, alcanzado por líderes europeos, y lo ha calificado de ambicioso e importante. En un comunicado, la comisaria, tras recordar el triple objetivo de acuerdo, recorte de emisiones, impulso a las renovables y eficiencia energética, valora que los líderes de los 28 hayan sido capaces de actuar frente al urgente reto del cambio climático, a pesar de la incertidumbre económica y otras crisis internacionales severas. F. Verde. El Pirineo catalán cuenta con 15 nuevos buitres negros surcando sus cielos tras la mayor reintroducción realizada con esta especie amenazada. Es la acción más importante hasta la fecha del proyecto que ha conseguido en los últimos años crear una nueva colonia de buitre negro en esas montañas, donde la rapaz se había extinguido hacía más de un siglo. Portal Econoticias. Un total de 70 personas están en albergues de forma temporal después de que el pasado miércoles se contabilizó una fuerte fuga de petróleo crudo en el norte de Veracruz, en la comunidad de Troncones de la localidad de Coatzintla, la cual afectó tierras de cultivo y un arroyo. La secretaria de Protección Civil del Estado, Noemí Guzmán Lagunes, comentó que un equipo de médicos del sector salud se trasladó al municipio de Coatzintla para atender a los habitantes, quienes presentaron mareos y vómitos. Ecoticias México. En Alemania no necesitamos del fracking, dice María Krautsberger, presidenta del Instituto Federal del Medio Ambiente. Delante de ella se halla un informe escrito por la UBA de 600 páginas que expone los grandes riesgos que conlleva el controvertido método. Hay que hacer que la práctica de este método en Alemania sea casi imposible, no a través de una prohibición, ya que legalmente sería muy difícil de realizar, sino a través de duras condiciones que la hagan muy difícil, dice Krautsberger. Informa Deutsche Welle. Haz eco. Vive eco. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco, 12 del mediodía con 5 minutos. Gracias por sintonizarnos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a nombre de mi compañera y amiga Ale Alvarado, que está enferma. Ale, cuídate mucho, te queremos y te extrañamos. Y te esperamos mañana. Ojalá que mañana estés muy bien. Te extrañamos, querida Ale. Y bueno, pues aprovecho también para saludar a todo el equipo. Claudia Fernández, que nos apoya acá en la producción de piso. Hoy no está Martín Silva, pero For está con nosotros. Muchas gracias, Fortino Montaño. Aquí está el For. Jorge Ariel Aguilera, que recibe esta señal para C7 Radio. Y Fernando Martínez la recibe para C7 Televisión. El Cita Álvarez nos apoya en la línea telefónica porque, ¿qué cree? Hoy tenemos obsequios. Quédese con nosotros porque ya le vamos a decir qué se puede ganar esta tarde en Vive Eco, obviamente respondiendo a la pregunta que le vamos a hacer en un ratito más y que tiene muchísimo que ver con este tema. Y le doy la línea telefónica para que de una vez la tenga ya a la mano y al ratito la reitero. 3030-5350. También le comento que nos puede añadir en Facebook, estamos como Vive Espacio Eco, y en Twitter nos encuentra como @vive_eco. También ahí está Sarita Velázquez apoyándonos con las Vázquez, perdón, le cambié el apellido. Vázquez Sara, ahí está con las fotografías y con todo lo que tiene que ver con las redes de C7 Jalisco. Y bueno, vamos a platicar hoy de los residuos. Hay una campaña muy interesante que se llama Menos Plásticos, Más Vida. Y por eso está con nosotros Fernando Ortiz, promoción y difusión de Casas en Vías Verdes. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Viveco. Hola, Bebo, pues muchísimas gracias y muy feliz de estar aquí otra vez. Oye, bueno, a ver, este tema del que vamos a platicar hoy, que es residuos, menos plásticos, más vida, nos vamos a enfocar en los plásticos. Sí. Y es que nuestra vida está rodeada de plásticos, Fernando. Sí, estamos en la era del plástico. Todo es plástico. Hasta las relaciones son plásticas. A veces. ¿Qué onda con este tema? Menos plásticos y más vida. Mira, toda esta campaña nace a partir del ejercicio del centro de acopio de residuos reciclables que tenemos en la asociación. Y bueno, nos dimos cuenta, o en el centro también, bueno, como para mencionar un poquito, recibimos plásticos, recibimos lo que es PET, HDP y toda la demás gama de plásticos, que es el número 3 hasta el número 7. Y empezamos a notar algo muy curioso, que a diferencia del plástico que es PET, que es el de las botellas, por ejemplo, de agua, de refresco, exacto, o el plástico de HDP, que es bote lechero, nos llegaba una cantidad inmensa de todos los demás plásticos, de bolsas, los mil y un de recipientes o cosas que están hechas de plásticos que no entran en esas categorías, pero que nos llegaban de manera impresionante. Y bueno, ¿por qué esto es un problema o por qué nos alarmamos? A diferencia del caso del PET o del número 1 y del número 2, que tienen un valor comercial y hay
tecnología y hay todo un campo para poderlo reciclar, todos los demás otros plásticos que se producen y consumimos, no hay forma o no hay mercado o no hay tecnología todavía para poder dar una correcta gestión final a ellos. Entonces, si nos dábamos cuenta que cada vez, por cada bolsa que llenábamos de alguno de esos otros plásticos, del 1 o 2, nos llenábamos aproximadamente 3 o hasta 5 bolsas de todos los demás, bueno, nos empezamos a alarmar, ¿no? Afortunadamente trabajamos ahorita con una persona que estos otros plásticos, que es la denominación del 3 al 7, los utilizan para, más que reciclarlos, los reusan, los compactan y forman algo que se llama madera plástica. Si por ahí la gente no tiene idea de qué es esto de madera plástica, es un... calientan estos plásticos, los compactan y pueden dar forma o les dan forma para hacer desde casas de perros, tapas de alcantarillas o inclusive hasta muros para construir. Bueno, hace unos meses nos vimos en el aprieto nosotros de que la persona a quien le llevábamos este residuo cerró. Sí, exacto. Qué terrible, qué tragedia. Sí, de hecho es literalmente toda una tragedia porque esta persona llevaba mucho tiempo acopiando todos esos materiales, pero ¿cuál fue su realidad? El que no había mercado para estos plásticos. No estaba vendiendo lo suficiente los productos que fabricaba con todos estos materiales y bueno, de hecho pues nos llamó que lamentaba esto, pero pues ya no podía seguir recibiéndolos. Entonces, pues nos quisimos quedar para atrás nosotros en la asociación porque era, bueno, ¿y qué vamos a hacer con toda esta cantidad o estas montañas de residuos que aquí están, ¿no? Y que son mayoría, por lo que has dicho, son mayoría de plásticos. Son una mayoría apabullante, justamente. Y que podemos ir definiéndole a las personas que nos sintonizan cuáles son estos otros tipos de plástico, porque podemos considerar que el bote de jugo, bueno, más bien de agua, de refresco, el que truena es el PET y es el Exacto. que... Eso ya está como muy difundido, ¿no? El PET. Y el bote lechero, pues también medianamente. Bueno, sí, como para poner en contexto de qué estamos hablando, ¿no? Y no de que sean cosas al aire. Bueno, tal como decías, los dos plásticos, el PET, que es el de las botellas, el HDP, que es el de casi la mayoría de cosas de leche. ¿Y qué son los otros plásticos? ¿Para qué entendemos por esto, no? Que es aquella como verdad que no conocemos. Bueno, si algún día tenemos la curiosidad de darle la vuelta a una botella, por ejemplo, y ver que hay un triangulito, nos vamos a dar cuenta que hay un número ahí. El número lo que nos dice es la composición o el tipo de plástico. ¿Y esto para qué nos sirve? El número nos dice o nos habla de la composición química y la numeración va del 1 al número 7. El número 3, yéndonos un poquito como por los números, es PVC. Y justamente el PVC lo hemos escuchado y nos es un poco familiar si recordamos los tubos, por ejemplo, exacto, con lo que ponen cañerías o inclusive hasta ciertos marcos de ventanas. Es aquel plástico muy rígido en ciertas presentaciones, se llama policloruro de vinilo y también lo encontramos en una presentación que es más bien flexible. Por ejemplo, si nos acordamos de los discos de vinilo, si nos acordamos también, por ejemplo, de materiales como como piel sintética o también las cortinas de baño que hasta tienen el olor característico. Todo es PVC. Es PVC, exactamente. Bueno, aquí también quiero hacer como un señalamiento y recalcar algo muy importante. Otra intención de que nosotros hicimos esta campaña es exhortar a las personas a que sean consumidores cuidadosos de lo que están comprando, porque desafortunadamente se nos ofrece una cantidad muy grande de plásticos en nuestro día a día y no todos son seguros para nuestra salud y no todos, de hecho, tampoco tienen no hay manera de darles una correcta gestión final y vienen a ser un problema ambiental también muy fuerte, como justamente el PVC es uno de ellos. Y bueno, cabe mencionar que en muchos países europeos hay legislaciones para vetar, y ya sea en varios países está vetado su uso, porque parte de la fabricación que se necesita para producir el PVC, bueno, tiene compuestos como talatos, por ejemplo. Tóxicos. Exacto, tóxicos que están muy relacionados con problemas a nivel de desarrollo hormonal y también con ciertos cánceres. Entonces... Ok. Tenemos que ir a nuestro corte, pero de regreso seguiremos hablando. Esos incluyen, están incluidos en esta otra clasificación de plásticos. Vamos al corte y de regreso regalamos esta beca, ¿de acuerdo? Sí. Ok, 3030-5350, comuníquese con nosotros porque tenemos una beca de una vez, Fer. 25% de descuento para este taller de sensibilización de residuos. Exacto, estamos en puertas, en noviembre arranca nuestro taller ya icónico de los residuos y su ciclo de vida, sensibilización básica, y tenemos en este momento 2 becas de 25%, como la semana pasada estamos ofertándolas. ¿Y qué tienen que hacer para conseguirlo?
marquen aquí ahorita al programa y mencionen o hagan un inventario de 5 plásticos que más ustedes consumen. Si por ahí tienen un bote de basura cerca, échense un clavado y hagan un inventario. Y con eso es suficiente para que se ganen su beca de 25% para ese taller. El contenedor de no sé qué, donde venían las no sé cuál, todo ese tipo de cosas, échese un clavado y llámenos. Vamos a nuestro corte, regresamos a seguir hablando de residuos y plásticos en Vive Eco. Haz eco. Vive eco. Regresamos también porque tenemos información. ¿Recuerdan la semana pasada, el miércoles, que hablábamos de esta campaña de lámparas fluorescentes, esta segunda campaña de Mercurio Destino Seguro? Originalmente terminaba el 24 de octubre, pero debido al éxito y a que tantas personas han llevado sus lámparas y focos fluorescentes, sus lámparas fluorescentes, bueno, pues esta campaña se extiende hasta el viernes 31 de octubre. Ya lo sabe, si usted tiene lámparas de las que dan luz blanca, de las lámparas ahorradores que tienen como una espiral, que parece una espiral, la forma de él, bueno, pues guárdelas, llévelas a los centros de acopio. Le voy a dar rapidísimamente 3 centros de acopio. Uno es en el CIMEG, en el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electromecánicos de Jalisco, que está en Guadalupe 1-2106 en la Colonia Americana. Tenemos otros centros de acopio en las unidades administrativas de Guadalajara, en la unidad administrativa Arnulfo Villaseñor, en la administrativa Colorines, en Benito Juárez García, en la unidad administrativa Prisciliano Sánchez y en la unidad administrativa de San Andrés y Reforma. En Zapopan también, en el Instituto Tecnológico de Zapopan, en Tlajomulco también, en el Instituto Tecnológico de la Zona Metropolitana, y en Tequila también hay un centro de acopio para que usted lleve sus lámparas fluorescentes y focos ahorradores en el Instituto Tecnológico Superior de Tequila. Ya lo sabe, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, lleve ahí sus focos para que no los tenga en casa y no los mezcle con la basura orgánica, ni con plástico, ni tampoco con vidrio, no. Tienen un destino especial, así que hay que llevarlos a esta segunda campaña de Mercurio Destino Seguro. Vamos a estar recordando la información durante esta semana para que usted acuda también. Y hablando de residuos, regresamos a hablar de los residuos plásticos, esos otros plásticos que no son ni PET, ni de alta densidad, bote lechero o bote de refresco de agua, Fernando, y que son mayoría. Ya nos hablas también del PVC. ¿Qué otras clasificaciones? Porque tenemos del 3 al 7, son muchísimos números. Sí, mira, como para mencionar muy rápidamente, el número 4, por ejemplo, es justamente, se llama Low Density Polietilén, que es la versión ligera por ejemplo, del bote lechero. Generalmente lo vemos en bolsas de plástico. El número 5, que se llama polipropileno, que si por ahí tienen un topper a la mano y le dan la vuelta, muy seguramente es el número 5. Y como comentario, si ustedes procuran y quieren ser cuidadosos respecto a su salud, se recomienda que uno de los plásticos que es más sugerible para contener alimentos, tanto bebidas como cosas sólidas, es justamente el número 5. Generalmente esos están hechos los contenedores que van a ser destinados para alimento. El número 6, por ejemplo, es el poliestireno expandido, que también aquí hay otra cosa que subrayar sobre como consumidores responsables y críticos que somos, o que sería lo deseable que lo fuéramos. El poliestireno todos los platitos desechables o el unicel, aquellos tacos de barbacoa de la esquina tan sabrosos que ahí no los dan. Bueno, ¿por qué hablar de por qué es un problema este plástico? Originalmente nunca estuvo pensado para ser realizado o para contener alimentos, exactamente. Le tienen que, por el proceso que recibe este plástico y además un recubrimiento que le ponen para evitar que se infiltre la comida, este compuesto es muy soluble, de hecho, si es comida caliente o grasosa, por ejemplo. Y bueno, hoy por hoy hay estudios que lo vinculan a que si tú consumes alimentos en este tipo de plásticos, sobre todo los que son de un agua fresca, que tus tacos, etc., bueno, vas a estar también comiéndote parte del plástico como tal, y están relacionados también con problemas, sobre todo con sistema endocrino, mayoritariamente. Y bueno, el número 7 se le considera como el otro, si es el cajón de desastre, en donde entran todos aquellos plásticos que no pueden ser categorizados o clasificados como los anteriores. Y retomando un poquito por qué lanzamos esta campaña, era porque nos dábamos cuenta que además de que son una mayoría, hay otros plásticos que también son un riesgo para la salud, como es el caso del PVC, como es el caso del poliestireno expandido también, que bueno, aquí es muy importante que las personas nos informemos y tengamos elementos para poder tomar buenas decisiones, para en primer lugar, sobre lo que estamos consumiendo, como consumidores responsables y consumidores con elementos, ¿no?, para decidir. Y también, por otro lado, como vuelvo a mencionar, todos esos otros plásticos del 3 al 7 no existen realmente aquí en México, por ejemplo, y en el mundo tampoco en general, un mercado amplio para poderlos reciclar. O tampoco se enfrentan a otras problemáticas. Hay plásticos que sí es técnicamente posible poderlos reciclar, sin embargo, económicamente no es viable hacerlo.
Fer, para aprender de esto y más acerca de residuos y en concreto de toda la variedad de plásticos, todas estas mezclas, está este taller de sensibilización de residuos, donde vamos a recibir mucha información y vamos a poder tomar mejores decisiones para ser unos consumidores responsables, Fernanda. Sí, exacto. Este taller arranca este primer sábado, este 1 de noviembre. ¿Y qué van a ver ahí o de qué se trata? Bueno, vamos a dar información y vamos a revisar en extenso toda esta historia, o de la historia de las cosas, la historia que está detrás y que después está delante de todo lo que consumimos. Ya platiqué un poquito en específico lo de los plásticos. Y bueno, y revisar también qué implicaciones ambientales, sociales y a la salud tienen todos nuestros productos cotidianos, que no nos detenemos a pensar, ¿no? Que es muy compleja realmente. Y también este taller se trata de invitar a las personas a que tengan herramientas o alternativas, por ejemplo, para decir, bueno, tengo toda esta información, ¿qué puedo hacer con ella? Puedo ser un consumidor responsable, puedo reducir mi consumo de etc. de cantidades, puedo ser cuidadoso en lo que voy a consumir, bueno, fijarme muy bien, ser escrupuloso, y también lo que voy a tirar, bueno, saber dónde lo voy a llevar, ¿no? Entonces, como hay toda una gama de opciones diferentes que desde nuestra posibilidad de ciudadano podemos hacerlo, y este taller es lo que viene a posicionar justamente, ¿no? Como ciudadano, como persona, nosotros en nuestros diferentes ámbitos, toda esa gama de opciones y de alternativas que sí podemos hacer. Y también aparte, ¿no? Finalmente de pasar esta información y de intentar construir una sociedad un poquito más informada. Compartirla. Exacto. Porque lo que estamos platicando en este programa es solamente la punta del iceberg, Fer, porque en el taller se podrá conocer mucho más información, interactuar, y al final también una visita de campo que está padre. Sí, de hecho por ahí la gente, si se pone a pensar ahorita, bueno, muy en pocas palabras he tocado el tema de los plásticos y unas cuantas problemáticas. En el taller, bueno, se revisa cuál es la historia o el ciclo de vida desde el papel, desde el metal, por ejemplo, los aparatos electrónicos y de nuevo, ¿no? Cómo posicionarnos y voltear a ver la complejidad que está detrás de toda nuestra parafernalia de la actualidad. Entonces, y bueno, y como decías, la última sesión de este taller se va a hacer una visita de campo, un relleno sanitario para que, bueno, finalmente, ¿no? Lo puedas palpar, lo puedas ver, lo puedas oler inclusive, cómo tú sumas a ciertas problemáticas y cómo también está en tus manos hacer algo al respecto para transformarlo. ¿A dónde se van nuestros residuos? Sí. Y que ese es un lugar, porque también se van al mar. Y, por ejemplo, quienes están viendo Canal 7 podrán ver unas imágenes de la isla de plástico, donde pues es una isla flotante puro de hecho, plástico, por ejemplo, de nuestros residuos. ¿Ves? Sí, los plásticos, bueno, son una preocupación a nivel de salud, son una preocupación a nivel medioambiental, porque justamente, ¿no? Ya hoy por hoy hay en el océano Atlántico una isla que es casi de un tamaño muy considerable, que está hecha de plásticos y, bueno, de nuestros plásticos, hay que mencionar, ¿no? Y hay que terminar como de responsabilizarnos en eso. Sí. Recuerden que tenemos 2 becas con 25% de descuento para que usted pueda tomar este taller de sensibilización de residuos. Comuníquese con nosotros y échese un clavado. Bueno, primero échese un clavado a su bote de basura y díganos qué productos de plástico se encuentra por ahí que ya desechó, qué contenían, qué era lo que tenían o en sí qué producto de plástico es el que usted está tirando que ya no lo necesite. Y con eso participará para llevarse este 25% de descuento para la beca del taller de sensibilización de residuos. 3030-5350. Ahí está el Cita Álvarez. Y mira, Fer, nos dice Jorge Aguilar de la Colonia Centro, ¿por qué si el PVC es tóxico, por qué los biberones los hacen de plástico? ¿De qué material hacen los biberones? ¿Qué plástico es? No es de PVC. No, bueno, aquí habría que especificar, por ejemplo, que el PVC en aplicaciones de botes hay muy pocas. Por ahí una vez me encontré uno que contenía dulces, por ejemplo, que sí es como para caerte para atrás. Generalmente se utiliza en productos como tuberías o en las versiones muy blandas, por ejemplo, que son las cortinas, por ejemplo, para baño. Los biberones, francamente, no recuerdo ahorita el dato, pero generalmente se cuida mucho, o ha habido últimamente esfuerzos de personas para decir que se tiene que poner mucha atención, en especial cosas que van a contener alimentos, como el caso de un biberón. Habría que revisar y se puede hacer la prueba. Basta con darle la vuelta y tiene que tener el triángulo. Y bueno, y si no lo tienes, una señal de que nos podemos empezar a preocupar de que ni siquiera el productor está siendo transparente en ese sentido. Claro. La señora Marta Patricia Sánchez de Colonia de Atemajac, en Zapopan, dice, en el súper varias veces pedimos doble o triple bolsa, pues se rompen con mucha facilidad. Y la señora quisiera saber si en verdad el que se hagan reciclables los ayuda o es lo mismo para el medio ambiente. Participa para la beca. Mira, aquí hay un asunto bien engañoso con las bolsas. Para empezar, yo creo que me gustaría hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo y escuchando, que hay que
pensar y valorar si es válido adquirir un producto como una bolsa, como una botella de agua, por ejemplo, que va a tener una vida efímera de unos cuantos minutos, que implicó energía, implicó recursos, implicó mano humana, implicó muchísimas cosas y que va a tener una problemática para adelante. ¿Vale la pena consumir este tipo de productos que tienen una vida tan corta? Y bueno, ahí habría cada quien puede hacer su reflexión. Y en un segundo lugar, sobre las bolsas, hay que ser muy cuidadosos porque lo obvio es de, como antes, puedes llevar una bolsa, ir al supermercado, tu bolsa del mandado. Eso es una opción. Y son más resistentes que las que le van a dar en el súper, señora Marta. Las bolsas del mandado del mercado son muy buenas para esto. Y también otra cosa, de repente las bolsas de plástico traen unas leyendas que intentan ser como... oxo-biodegradable. Bueno, aquí a todas las personas que nos están oyendo y viendo también, las bolsas que dicen oxo-biodegradables, fotodegradables, no son una solución. Lo único que indican ahí es que están diciéndote que en algún futuro cercano esa bolsa se va a degradar en partículas tan pequeñas que no las vas a ver, pero conserva la naturaleza de plástico. No se reincorpora a la naturaleza, no se reincorpora a procesos bioquímicos. Sigue siendo el mismo plástico. Entonces, nomás hecho pedacitos. Exacto, muy pequeños. Nos dice Anselmo Mata de la Colonia del Zoológico: yo tengo varios montones de material reciclable, ¿dónde los puedo llevar para no tirarlo a la basura? Bueno, mira, una opción que le podemos dar en este momento es que los lleve a nuestro centro de acopio de residuos reciclables. Estamos en Chapultepec, esquina Guadalupe 1376. Este centro se abre los días miércoles y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Puede llevar todos los plásticos. El que no recibimos plásticos únicamente es el unicel de alimentos. No se puede reciclar y como no estamos de acuerdo con las problemáticas a la salud que provoca, bueno, por eso ni siquiera tampoco lo recibimos. Fuera de esto, todos los demás plásticos los podemos recibir. Con mucho gusto, si nos escriben o nos marcan también a nuestro... Bueno, se ponen en contacto con nosotros, pueden hacerlo vía internet, en Facebook, en Casa SEM, tal cual así nos pueden encontrar en Facebook, o también nos pueden llamar a nuestro teléfono 3615-4499 y pedir más información, o escribirnos a nuestro correo informes@casasem, sem de cultura, educación y medio ambiente.org, y ahí podemos brindar más información. Ok. Bueno, Fer, pues nuevamente, por favor, los datos del taller de sensibilización de residuos, cuando inicia, costos, todo. Claro, comienza este primer sábado de noviembre, son 5 sesiones en total cada sábado del mes, y tiene una cuota de recuperación general de 1,100 pesos, y bueno, hay promociones de igual manera. Estudiantes, por ejemplo, y personas de la tercera edad, ya se me estaba patinando el dato, tienen un 50% de descuento para que lo aprovechen. Servidores públicos y maestros tienen un 25% de descuento. Si no aplican para ninguna de esas categorías, pueden diferir su pago a 4 montos diferentes. El horario es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y bueno, cada una de las sesiones se toca una temática diferente sobre residuos. La última sesión es una visita a campo, visitando un relleno sanitario, y creo que es como toda la información en grueso sobre el taller. ¡Tómelo! Fer, bueno, pues quien se inscribió, quien participa para la beca es la señora Marta Patricia Sánchez. Anselmo no se inscribió, él cita para el taller, ni tampoco Jorge Aguilar, ¿no? Bueno, pues quien se lleva la beca es la señora Marta Patricia Sánchez. Marta, nosotros te llamamos por teléfono para decirte cómo puedas hacer válida esta beca. Muchas felicidades, qué bueno que te animaste a participar, ya te la ganaste, y que tomes este taller. Fer, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Beco, nos seguimos viendo. Gracias. Gracias también a usted. Mañana lo esperamos en Vive Eco con más. Esperemos que ya esté por aquí al Alvarado. Gracias a todos. Pásenla bien. Buen lunes. Haz eco. Vive eco.